Un joven negro cede su asiento de primera clase a su madre blanca que llora. Lo que sucedió después dejó atónitos a todos. La voz de la azafata atravesó la tensión como un cuchillo sin filo. Señora, entiendo su frustración, pero no puedo hacer nada. Su sonrisa de práctica permaneció fija, aunque sus ojos delataban fatiga. La primera clase está llena y no podemos subir de categoría sin. Mi hijo está enfermo. La voz de la mujer se quebró. Mientras las lágrimas corrían por su rostro pálido, apretó a su lado a un niño pálido y somnoliento de unos 7 años. Por favor, necesita acostarse. Está ardiendo. La desesperación en su voz atrajo miradas incómodas de los pasajeros de primera clase, ya acomodados en sus espaciosos asientos, con cócteles en mano, la mayoría apartando la vista del drama que se desarrollaba. Todos excepto uno, Elijah Washington, de 16 años y viajando solo por primera vez, permaneció sentado completamente quieto en el asiento 2C, observando la escena con ojos oscuros y pensativos, que parecían pertenecer a alguien mucho mayor. Su camisa blanca planchada contrastaba marcadamente con su piel morena oscura, y el cordón de la Universidad de Michigan alrededor de su cuello lo marcaba como alguien con algo importante que, algo cruzó por su joven rostro, un cálculo, un recuerdo, una decisión. Puedo moverme. Su voz era tranquila, pero tenía una autoridad inesperada. Las conversaciones se detuvieron cabezas volteadas. La azafata parpadeó momentáneamente fuera del guión. Lo siento. Elijah ya se estaba desabrochando el cinturón de seguridad recogiendo su mochila. Puedo sentarme en clase turista. Ella puede tener mi asiento. Hizo un gesto hacia la madre, angustiada, cuyo sollozo se había detenido brevemente por la sorpresa. Lo que sucedió en los siguientes 72 minutos a bordo del vuelo 1382 de Detroit a San Francisco, cambiaría las vidas de todos los involucrados de maneras que nadie podría haber predicho. Expondría secretos enterrados durante mucho tiempo, desafiaría prejuicios profundamente arraigados, y finalmente revelaría que en este martes ordinario de abril, nada ni nadie era exactamente lo que parecía 3 horas antes. Elijah Washington estaba frente al espejo de su baño, ensayando en silencio el discurso que nunca daría. Su reflejo lo miraba alto y desgarbado con ojos que su abuela siempre decía que eran viejos como el tiempo mismo. La carta de aceptación del programa de verano de la Universidad de Michigan para estudiantes de ciencias talentosos estaba en el mostrador ya desgastada en los pliegues de cuantas veces había. Lo desdobló y lo volvió a doblar. «Te lo ganaste», se susurró a sí mismo. Las palabras, un mantra que su padre le había inculcado. «Nadie te dio nada». Desde abajo, la voz de su padre resonó. «Elija, tenemos que irnos en 5». Marcus Washington había estado despierto desde el amanecer revisando 3 veces el equipaje de su hijo, asegurándose de que las tarjetas de embarque impresas estuvieran seguras en una carpeta, calculando el tiempo de viaje al aeropuerto metropolitano de Detroit, con un generoso margen de seguridad. Un hombre que creía en la planificación y la preparación, Marcus había criado a su hijo solo durante los últimos 8 años, desde que la madre de Elijah se fue sin dejar nada más que una nota y un vacío que padre e hijo habían aprendido a sortear con lentitud y esmero. «¿Vienes, papá?», respondió Elijah, evaluándose por última vez. La impecable camisa blanca abotonada y los pantalones caqui fueron idea de Marcus. «¿Quieres verte bien?», dijo, lo cual ambos entendieron sin más explicaciones. Cuando eres un joven negro en Estados Unidos, las apariencias importan de maneras que no deberían. Abajo, Marcus paseaba de un lado a otro, las llaves del coche tintineaban en su mano. A los 45 años, todavía tenía la complexión del jugador de fútbol americano universitario que una vez fue, aunque su línea de cabello había retrocedido y su barba ahora estaba salpicada de canas. Lo que no había cambiado eran sus ojos, los mismos observadores e intensos de Elijah. «Lo tengo todo», cargador de portátil, lentes de contacto adicionales. Marcus disparó preguntas como un sargento de instrucción. «Sí, señor», respondió Elijah reprimiendo una sonrisa. Ya habían revisado esta lista de verificación 3 veces. Marcus asintió satisfecho pero aún tenso. Era la primera vez que Elijah volaría solo y,
Aunque nunca lo habían discutido explícitamente, ambos sabían que este hito venía con su propio conjunto de preocupaciones únicas para un joven negro. «Recuerda lo que hablamos, Marcus», dijo su voz suavizándose ligeramente mientras ponía una mano en el hombro de su hijo. «Mantén tu tarjeta de embarque e identificación visibles. Sé educado pero directo con seguridad. Y si alguien, papá, Elijah, interrumpió suavemente, sé que tengo esto». Sus miradas se encontraron y algo tácito pasó entre ellos. Orgullo, preocupación, comprensión. Entonces Marcus se aclaró la garganta y miró su reloj. «Deberíamos irnos. El tráfico es impredecible». Mientras cargaban la maleta de Elijah en el maletero de su viejo Volvo, ninguno notó el Audi negro estacionado al otro lado de la calle ni al hombre dentro que los observaba a través de las ventanas tintadas. Sus manos curtidas agarraban una carpeta manila con el nombre de Elijah. Catherine Bennett se consideraba una mujer práctica. A los 53 años, había sobrevivido a un amargo divorcio. Había criado a 2 hijos en gran parte sola y había construido una respetable carrera como representante de ventas farmacéuticas. Sabía cómo empacar eficientemente para viajes de negocios, cómo encantar. Los médicos la escucharon y le enseñaron a presentar informes de gastos sin que se activaran las auditorías. Lo que no sabía era cómo manejar a un nieto de 7 años con fiebre repentina a 9 metros de altura. «Todo irá bien», le aseguró a su hija Rebecca por teléfono mientras esperaban en la puerta. «La conferencia es solo de 3 días, y a Tyler le va a encantar San Francisco. Iremos al muelle a ver a los leones marinos». Tyler se apoyó en ella, inusualmente silencioso, con su Nintendo Switch, olvidada en el regazo. Catherine le apretó la frente con la mano, más cálida que hacía una hora. «Mamá, quizá deberías posponerlo», llegó la voz preocupada de Rebecca por teléfono. «Si se está enfermando, probablemente sea solo emoción», dijo Catherine aunque la duda había empezado a carcomerla. «Y sabes que no puedo reprogramar. La presentación de Novarin es mañana, y si consigo esta cuenta», dejó la frase en el aire. Ambas mujeres sabían lo que significaría financieramente. Seguridad que había sido esquiva desde que el exmarido de Catherine la dejó con montañas de deudas y 2 matrículas universitarias que pagar. «Tengo Tylenol para niños», Catherine añadió, «y probablemente dormirá en el avión de todos modos. Estaremos bien». Al terminar la llamada, Catherine sintió una punzada de ansiedad. La frente de Tyler definitivamente estaba caliente ahora y sus asientos estaban en clase económica media y lo mejor que podía permitirse. 4 horas hacinadas con un niño enfermo de repente parecían desalentadoras. Cuando llamaron a su zona, Catherine recogió sus maletas, tomó la mano de Tyler y se unió a la fila de pasajeros que se arrastraban. No se dio cuenta de la elegante mujer mayor con el traje pantalón color carbón que la observaba desde la fila de embarque prioritario de primera clase, cuyo rostro cuidadosamente maquillado no delataba ninguna emoción mientras sus ojos seguían a Catherine y Tyler a través de la puerta. Catherine acomodó a Tyler en su asiento preocupada por su creciente letargo y el rubor que se extendía por sus mejillas. Para cuando los auxiliares de vuelo estaban realizando sus controles previos al vuelo, Tyler estaba llorando abiertamente. Su pequeño cuerpo irradiaba calor. «Disculpe», llamó Catherine a un auxiliar de vuelo que pasaba, una mujer de unos 35 años con una placa con el nombre Jessie. «Mi nieto está muy enfermo. ¿Hay alguna manera de que podamos movernos a asientos donde pueda acostarse?» La expresión compasiva del auxiliar de vuelo dio paso rápidamente a una máscara profesional. «Lo siento, pero el vuelo está completamente lleno. Una vez que estemos en el aire y la señal del cinturón de seguridad esté apagada, puede poner la cabeza en tu regazo». Pero hasta entonces, la compostura de Catherine comenzó a quebrarse. «Necesita recostarse ahora. Está ardiendo. Por favor, debe haber algo que puedas hacer». Jessie miró a su alrededor con impotencia. «Déjame consultar con mi supervisor». Lo que siguió fue una serie de conversaciones cada vez más tensas, a medida que Catherine, cada vez más desesperada, defendía su caso a varios miembros de la tripulación. Cuando el auxiliar de vuelo principal sugirió que podrían tener que desembarcar si Tyler estaba demasiado enfermo para volar, algo dentro de Catherine espetó. «No lo entiendes», dijo, alzando la voz mientras seguía al auxiliar hasta la parte delantera del avión. «Tenemos que
Asterisk, para llegar a este vuelo. No puedo permitirme cambiar la reserva y mi nieto necesita ver a un médico en San Francisco, si pudiera recostarse en uno de esos. Señaló la cabina de primera clase donde a los pasajeros ya se les estaban sirviendo bebidas antes del despegue. Señora, entiendo su frustración, pero no hay nada que pueda hacer, dijo la azafata con voz firme. La primera clase está llena, y no podemos mejorar a los pasajeros sin... Mi hijo está enfermo. La voz de Catherine se quebró. Las lágrimas finalmente se abrieron paso. Por favor, necesita acostarse. Está ardiendo. Fue entonces cuando el joven en el asiento 2C habló. Puedo moverme. El capitán Richard Harlow había estado volando aviones comerciales durante casi 30 años. A los 61 años con la jubilación, asomándose en el horizonte, había visto casi todo lo que los cielos podían arrojarle. Fallas mecánicas, emergencias médicas, turbulencia, que convertiría la mayoría, viajero experimentado verde. Lo que no había visto en todos esos años era a un pasajero de primera clase, cediendo voluntariamente su asiento a alguien en clase turista. De pie en la puerta de la cabina, observó cómo el joven negro recogía sus pertenencias. Había algo en el chico que llamó la atención de Harlow, un porte digno inusual para un adolescente. El chico se movía con un propósito, evitando el contacto visual con los otros pasajeros de primera clase, algunos de los cuales lo miraban fijamente. Harlow lo había notado durante el embarque. Difícil de no realmente. Un joven negro en primera clase, viajando solo vestido como si fuera a una entrevista de trabajo. En su experiencia, normalmente había dos tipos de adolescentes. En primera clase, niños ricos, con derecho a todo, que viajaban con el dinero de sus padres, encorvados con ropa de diseñador y pegados a aparatos electrónicos caros o menores, no acompañados, siendo alimentados entre padres divorciados, generalmente con aspecto perdido o hosco. Este chico no encajaba en ninguna de las categorías. Había algo en su comportamiento alerta, autónomo, consciente de su entorno de una manera que hablaba de una preparación cuidadosa. Le recordó a Harlow algo, aunque no podía ubicarlo. Ahora que el chico se acomodaba, la angustiada abuela y su nieto visiblemente enfermo en su asiento de primera clase vacante, Harlow sintió una punzada de admiración y curiosidad. Antes de poder analizarlo más a fondo, Amy Chen, su primer oficial, apareció a su lado. «Estamos listos para el retroceso, capitán», dijo. Sus ojos se dirigieron brevemente a la escena en primera clase. «Todo bien aquí afuera, solo un cambio de asiento», respondió Harlow, volviéndose hacia la cabina. «Hagamos volar a este pájaro». Mientras se acomodaba en su asiento y comenzaba sus últimas comprobaciones previas al vuelo, Harlow no podía quitarse la imagen del rostro del joven. Esos ojos viejos en un rostro joven. Algo en él parecía inquietantemente familiar, desencadenando un recuerdo que Harlow había pasado décadas tratando de enterrar. Detroit American 1380. Y dos, listo para empujar una puerta. Bravo 22, dijo en sus auriculares, alejando el pensamiento. Pero algunos recuerdos, una vez perturbados, se negaron a volver a asentarse en la oscuridad. Elijah se dirigió al asiento 32F, un asiento del medio en la última fila de clase económica, justo al lado del baño. El hombre mayor en el asiento del pasillo se levantó a regañadientes para dejarlo entrar, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su molestia por tener que moverse. La mujer en el asiento de la ventana apenas levantó la vista de su novela mientras Elijah se encajaba en el estrecho espacio con las rodillas presionando contra el asiento de adelante. «Eso fue algo increíble que hiciste», dijo una voz. Elijah levantó la vista para encontrar a una mujer observándolo. Él, desde el otro lado del pasillo, parecía tener unos 60 años, con cabello oscuro con mechas plateadas, recogido en un moño pulcro y ojos penetrantes tras unas gafas elegantes. A pesar del ambiente informal, estaba impecablemente vestida, con lo que parecía un traje de pantalón caro. «No era gran cosa», respondió Elijah de repente cohibido. La mujer inclinó ligeramente la cabeza. «La mayoría de la gente no renunciaría a un asiento de primera clase por el que pagó. La compañía de mi padre lo pagó», dijo Elijah, e inmediatamente se preguntó por qué sentía la necesidad de explicar.
Es un vuelo de 4 horas, sobreviviré. La mujer lo estudió con interés manifiesto. Soy Diane Winters, dijo, extendiendo su mano a través del pasillo. Elijah Washington, respondió estrechándola brevemente. Entonces, Elijah Washington, ¿qué te lleva a San Francisco en circunstancias normales? Elijah habría dado una respuesta cortés, pero breve para cerrar más conversación. Su padre siempre le había advertido sobre compartir demasiada información con extraños. Pero había algo en las Winters, una franqueza que encontró refrescante, después de meses de entrevistas universitarias donde los adultos se esforzaban demasiado por parecer identificables. Estoy en un programa de ciencias en la Universidad de Michigan, dijo. Hay una conferencia en Berkeley este fin de semana para estudiantes interesados en ingeniería biomédica. Impresionante, comentó Diane pareciendo genuinamente interesada. ¿Y la empresa de tu padre te patrocina? Mi papá trabaja para Meridian Pharmaceuticals, explicó Elijah. Tienen un programa para hijos de empleados interesados en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM. La expresión de Diane cambió casi imperceptiblemente, un ligero entrecerro de ojos, una tensión alrededor de la boca. Meridian es una empresa bastante prestigiosa. ¿Qué hace tu padre allí? Está en investigación y desarrollo, dijo Elijah con orgullo. Ha estado trabajando en su nuevo tratamiento autoinmune. Veo que Diane dijo su tono cuidadosamente neutral. Y tu madre también está en ciencias. El familiar peso se asentó en el pecho de Elijah. Mi madre no está en la foto. No ha estado durante mucho tiempo. Lamento oír eso, dijo Diane, y aunque sus palabras eran convencionales, parecían sinceras. Después de una breve pausa preguntó, ¿sigues los pasos de tu padre? Farmacéutica, dispositivos biomédicos en realidad, dijo Elijah, entusiasmado con su tema favorito. Estoy diseñando un sistema de diálisis portátil que podría usarse en regiones sin electricidad confiable. A los 16, Diane parecía genuinamente impresionada. Todavía está en la etapa teórica, admitió Elijah. Pero por eso es importante esta conferencia. Espero conocer a la Dra. Lynn Watnabe está haciendo un trabajo innovador en sistemas de filtración miniaturizados. El avión comenzó su rodaje hacia la pista. Los motores retumbaban debajo de ellos. Diane parecía a punto de decir algo más cuando los auxiliares de vuelo comenzaron su demostración de seguridad. Mientras Elijah volvía su atención a la rutina familiar, no notó que Diane sacaba discretamente una pequeña libreta de su bolso, ni la forma en que escribía su nombre con un signo de interrogación al lado. Catherine acomodó a Tyler en el espacioso asiento de primera clase, todavía aturdida por la inesperada amabilidad del joven. Mientras Tyler se acurrucaba contra ella, con los ojos cargados de fiebre, Catherine se encontró luchando contra una nueva oleada de lágrimas. El alivio se mezclaba con la ansiedad persistente. ¿Puedo traerle algo, señora Jessie? El auxiliar de vuelo que inicialmente no pudo ayudar ahora rondaba atentamente. Quizás un poco de agua o jugo para su hijo. Su nieto, Catherine corrigió automáticamente. Y sí, el agua estaría bien, y tal vez un paño fresco. Él está ardiendo. Mientras Jessie se apresuraba a irse, Catherine acarició el cabello de Tyler con su mente acelerada. Casi había perdido este vuelo por completo, ya que se retrasó por una llamada inesperada de su abogado esa mañana. Después de 2 años de luchar contra su exmarido estaba repentinamente impugnando su acuerdo de divorcio de nuevo, alegando que las opciones sobre acciones que le habían otorgado ahora valían mucho más de lo previsto. No es justo, había argumentado. Esas fueron una compensación por los años que lo mantuve en la escuela de medicina. La vida no es justa, había respondido su abogado con cansancio. Y el sistema legal tampoco. Simplemente ve a San Francisco, consigue la cuenta de Novarin, y resolveremos esto cuando regreses. Ahora, con Tyler enfermo a su lado, Catherine se preguntaba si había cometido un terrible error al traerlo con ella. Pero su hija Rebecca estaba en medio de los exámenes finales, y no había nadie más para verlo. La presentación de Novarin representaba su mejor oportunidad de seguridad financiera después de años de luchar por reconstruir su vida después del divorcio. Aquí tienes, regresó Jessie con agua y un paño húmedo. Mientras Catherine colocaba el paño frío en la frente de Tyler,
Notó que la mujer al otro lado del pasillo los observaba con interés manifiesto. La mujer tenía unos 50 y tantos, quizás con cabello rubio teñido por expertos, y el tipo de apariencia pulida que hablaba de riqueza y confianza. Su blazer a medida y su sutil pero caro traje, las joyas la marcaban como alguien acostumbrada a la primera clase. No pude evitar notar que su pequeño no se encuentra bien, dijo la mujer con su voz con leves restos de acento sureño. Soy enfermera pediátrica. Quizás pueda ayudar. Catherine dudó, atrapada entre el alivio ante la oferta de ayuda y la cautela inculcada sobre los extraños. Es muy amable, dijo finalmente. Se llama Tyler. Estaba bien esta mañana, pero le subió la fiebre de repente. La mujer se movió al asiento vacío junto a ellas, sus movimientos gráciles y seguros. Soy Charlotte Reed, dijo extendiendo sus dedos con manicura. ¿Puedo? Ante el asentimiento de Catherine, Charlotte colocó suavemente su mano sobre la frente de Tyler. Está bastante abrigado. ¿Tienes Tylenol para niños contigo? Sí, en mi bolso. Catherine buscó a tientas su equipaje de mano. Mientras le administraba la medicación a un obediente Tyler, Catherine se encontró explicándole su situación a Charlotte, la importante reunión de negocios, la repentina enfermedad de su nieto, el amable joven que había cedido su asiento. Eso era bastante extraordinario. Charlotte asintió, mirando hacia la clase económica. No mucha gente haría eso en estos días, especialmente una adolescente. ¿Sabías que su nombre no? Catherine se dio cuenta con una punzada de culpa. Todo sucedió tan rápido. Debería haberle agradecido como es debido. Quizás tengas la oportunidad antes de que aterricemos, Charlotte, sugirió. Ella revisó el pulso de Tyler con facilidad practicada. Su ritmo cardíaco está un poco elevado, pero eso es normal con fiebre. El Tylenol debería ayudar a bajarlo. Yo lo mantendría hidratado y lo dejaría descansar. Mientras Tyler se quedaba dormido intranquilo contra su hombro, Catherine se encontró extrañamente reconfortada por la presencia de Charlotte. Había algo tranquilizador en su tranquila competencia, gracias. Catherine dijo. Sinceramente, estaba empezando a entrar en pánico. La sonrisa de Charlotte era cálida, pero de alguna manera no llegó a sus ojos. Todos necesitamos ayuda. A veces dijo, especialmente cuando somos responsables del hijo de otra persona. Algo en su tono hizo que Catherine levantara la vista bruscamente, pero la expresión de Charlotte no revelaba nada más que preocupación profesional. Sí, asintió Catherine con cautela. La responsabilidad puede ser abrumadora. De hecho, dijo Charlotte en voz baja, su mirada ahora fija en el rostro dormido de Tyler. Los niños son tan vulnerables que uno siempre debe estar atento a quien los cuida, ¿no crees? Damas y caballeros, les habla el capitán Harlow. Hemos alcanzado nuestra altitud de crucero de 36,0 pies y he apagado la señal de cinturón de seguridad abrochado. Ahora son libres de moverse por la cabina. Nuestro tiempo de vuelo a San Francisco es de aproximadamente 4 horas y 20 minutos. Esperamos un viaje tranquilo hoy. Pero si eso cambia, volveré a encender la señal del cinturón de seguridad, momento en el que les pediría que regresen a sus asientos. El clima actual en San Francisco es parcialmente nublado con una cómoda temperatura de 68°C. Nuestros auxiliares de vuelo pasarán por la cabina en breve con el servicio de bebidas. Gracias por volar con nosotros hoy, y esperamos que disfruten de su vuelo. Richard Harlow soltó el botón del intercomunicador y se acomodó en su asiento. Su mente divagaba mientras su cuerpo realizaba las rutinas familiares de monitoreo de sistemas y verificación de parámetros de vuelo. Algo sobre el joven en primera clase, ahora reubicado en clase económica, seguía molestándolo. Parece distraído, comentó Amy Chen desde el asiento del primer oficial. A los 34 años, era relativamente nueva en volar el Airbus A321, pero su competencia era nunca en duda. Lo que más apreciaba Harlow era su perspicacia, una cualidad que la hacía un piloto excelente, pero a veces incómodo como colega, simplemente cansado. Harlow desvió la mirada. No dormí bien anoche. Amy lo miró de reojo, pero no presionó. Después de casi un año volando juntos, había aprendido cuándo sondear y cuándo dejar las cosas como estaban. La verdad era que Harlow no había dormido bien en décadas, no desde Mogadiscio en el 93, una misión que había salido catastróficamente mal,
dejándolo con recuerdos que ninguna cantidad de alcohol o terapia había podido borrar. Las pesadillas habían disminuido con los años, pero nunca desaparecieron por completo. Siempre presentaban los mismos elementos: el calor húmedo de la noche somalí, el traqueteo de los disparos, el olor metálico de la sangre y los ojos oscuros y acusadores en rostros jóvenes, ojos como los del chico de primera clase. Harlow negó con la cabeza ligeramente, obligándose a concentrarse en el panel de instrumentos. Era ridículo hacer cualquier conexión. El chico, probablemente tenía 15 o 16 años. Nació mucho después de Mogadiscio, y sin embargo, había algo en su porte, en la tranquila dignidad con la que había cedido su asiento, que tiraba de la conciencia. «Voy a revisar algo en la cabina», dijo Harlow levantándose bruscamente de su asiento. «Vuelvo en 5 minutos». Amy levantó una ceja, pero asintió. «Entendido, capitán, tengo el avión». En la cabina de primera clase, Harlow hizo una pausa, aparentemente revisando los controles de temperatura, pero en realidad observaba a la abuela y al nieto que ahora ocupaban el asiento 12C. El niño dormía, con la cabeza apoyada en el regazo de la mujer. Su piel tenía el aspecto enrojecido de la fiebre, y la abuela le acariciaba suavemente el pelo. La preocupación se le notaba en el rostro. Harlow se acercó a ella con su sonrisa de capitán más tranquilizadora. «¿Cómo está el pequeño pasajero, señora?», dijo la mujer, sorprendida de que el capitán se dirigiera a ella. «Un poco mejor, creo. Gracias por preguntar. Tenemos un botiquín a bordo por si su condición empeora», ofreció Harlow. «Solo avísale a una de las azafatas». «Gracias», dijo agradecida. «El Tylenol parece estar ayudando y una enfermera», señaló a una mujer rubia al otro lado del pasillo que ahora estaba absorta en una revista. «Ha tenido la amabilidad de vigilarlo». Harlow asintió y luego preguntó casualmente: «¿Y el joven que te cedió el asiento? ¿Por casualidad oíste su nombre?» «No», admitió la mujer, mirándola con una sonrisa. «Todo pasó muy rápido. Ahora está en clase turista. Un chico alto, afroamericano, con camisa blanca. Debería agradecerle como es debido antes de aterrizar. No te preocupes». Harlow le aseguró que hablaré con él yo mismo. No todos los días vemos ese tipo de generosidad a bordo. Mientras regresaba a la clase ejecutiva hacia la clase turista, Harlow sintió que su corazón latía más rápido de lo que justificaba el breve esfuerzo. Se dijo a sí mismo que estaba siendo ridículo. No había ninguna conexión entre este adolescente al azar y lo que había sucedido hacía 30 años al otro lado del mundo. Era solo su conciencia culpable jugándole una mala pasada como lo había estado haciendo durante décadas. Sin embargo, al acercarse a la fila 32, donde había visto al chico acomodarse antes, Harlow no podía quitarse la sensación de que caminaba hacia algo inevitable, una confrontación con el pasado del que había pasado toda una vida intentando escapar. Elijah acababa de lograr sacó su copia de Principios de Ingeniería Biomédica de su mochila, en el estrecho asiento de clase económica, cuando se percató de una presencia en el pasillo. Al levantar la vista, se sobresaltó al encontrar al capitán del avión de pie allí, con las 4 franjas doradas en las mangas de su uniforme brillando bajo las luces de la cabina. «Disculpe, joven», dijo el capitán en voz baja. «¿Podría hablar con usted?» Elijah sintió una punzada de ansiedad, la reacción instintiva sobre la que su padre le había advertido. Cuando las figuras de autoridad te señalan, rara vez es por algo bueno. «Sí, señor», respondió con cuidado de mantener un tono respetuoso. «Soy el capitán Harlow», dijo el hombre. «Noté su acto de amabilidad antes. No muchos pasajeros renunciarían a un asiento de primera clase, especialmente a uno al que tienen derecho». Elijah se relajó un poco. «No era para tanto, señor. La mujer lo necesitaba más que yo». El capitán Harlow lo estudió con una intensidad que incomodó a Elijah. El hombre tenía poco más de 60 años. Canas en las sienes y la tez curtida de alguien que había pasado años a gran altitud, pero fueron sus ojos los que atrajeron la atención de Elijah, azul pálido y atormentados por algo que Elijah no pudo identificar. «¿Cómo te llamas, hijo?», preguntó el capitán. «Elijah Washington, señor». Una expresión extraña cruzó el rostro del capitán, reconocimiento seguido de algo que parecía casi miedo. «Washington», repitió lentamente. «¿Alguna relación con Marcus Washington?».
La pregunta tomó a Elijah con la guardia baja. Ese es mi padre. El capitán Harlow se aferró al respaldo del asiento frente a Elijah. Sus nudillos se blanquearon. Por un momento, Elijah pensó que el hombre podría estar teniendo algún tipo de episodio médico. «Señor, ¿está bien?», bien dijo Harlow con voz áspera, aunque su rostro se había enrojecido notablemente. «De Detroit, tu padre». «Sí», confirmó Elijah, cada vez más desconcertado por el interrogatorio. «Trabaja para Meridian Pharmaceuticals». Pero antes de eso, Harlow forzó la voz, ahora apenas por encima de un susurro. «Era militar, ¿verdad?». Un escalofrío recorrió a Elijah. «Sí, militar». «¿Cómo lo supo?». Antes de que Harlow pudiera responder, sonó el botón de llamada de primera clase y la voz de una azafata llegó por el intercomunicador. «Capitán Harlow, a la cabina delantera, por favor». Harlow se irguió, recuperándose visiblemente. «Continuaremos esta conversación más tarde», señor Washington dijo, recuperando su actitud profesional. «Gracias de nuevo por su generosidad». Mientras el capitán regresaba por el pasillo, Elijah se dio cuenta de que Diane Winters lo observaba desde el otro lado del pasillo con una expresión indescifrable. «¿Amigo suyo?», preguntó con ligereza, aunque sus ojos estaban llenos de interés. «Nunca lo había visto antes», respondió Elijah con sinceridad. «Pero parece saber, mi padre, de alguna manera». «El mundo está lleno de conexiones inesperadas», murmuró Diane casi para sí misma. Luego más directamente. «Tu padre estaba en el ejército», dijiste. «Rangers del ejército», confirmó Elijah con una nota de orgullo en su voz. «Aunque no habla mucho de eso, rara vez lo hacen», dijo Diane con una seguridad que sugería conocimiento personal. «Los que han visto lo peor. La condición de este niño se está deteriorando». Los ojos de Jesse se abrieron de par en par al observar el estado de Tyler. «Lo conseguiré de inmediato e informaré al capitán». Pregunté si también hay un médico a bordo. Charlotte instruyó. «Aunque soy totalmente capaz de administrar cuidados básicos, sería preferible un médico». Mientras Jesse se alejaba apresuradamente, Catherine se giró hacia Charlotte con ojos asustados. «¿Podría ser algo más que fiebre? ¿Deberíamos desviarnos a otro aeropuerto?» «No nos adelantemos», dijo Charlotte con dulzura. «Los niños pueden tener fiebre alta rápidamente, pero a menudo responden bien al tratamiento. Veamos qué podemos hacer por él primero». Catherine asintió agradecida por la presencia tranquilizadora de Charlotte. «No sé qué habría hecho sin ti», admitió. «O ese joven que cedió su asiento. Tyler habría sido miserable en clase turista». «Sí», Charlotte asintió. Sus ojos se desviaron hacia la parte trasera del avión. «Eso fue un golpe de suerte, ¿no fue casi providencial?». Algo en su tono hizo que Catherine la mirara más de cerca. «¿Lo conoces?». «El chico que cedió su asiento». La expresión de Charlotte permaneció neutral. «No, nunca lo había visto antes de hoy. Pero los actos de bondad son lo suficientemente raros como para ser notables. ¿No crees? Especialmente de los jóvenes que a menudo están tan absortos en sí mismos». Antes de que Catherine pudiera responder, apareció el capitán Harlow, su rostro tenso por la preocupación. «Entiendo que tenemos un problema médico», dijo dirigiéndose a ambas mujeres, pero centrándose en el rostro enrojecido de Tyler. «Este niño tiene fiebre alta y parece estar cada vez más angustiado», explicó Charlotte. «Soy enfermera pediátrica y en mi opinión profesional, necesita un medicamento más fuerte que el Tylenol de venta libre». Harlow asintió con gravedad. «Jesse trae el botiquín. También está haciendo un anuncio para ver si hay un médico a bordo». Se giró hacia Catherine. «Señora, lamento que su nieto no se encuentre bien. Tenga la seguridad de que haremos todo lo posible para ayudarlo. Si es necesario, podemos desviarlo a Chicago, que es el aeropuerto principal más cercano en este momento». «Gracias, capitán», Catherine dijo con la voz ligeramente temblorosa. «Espero que no sea necesario. Veamos cómo responde al tratamiento primero». Harlow estuvo de acuerdo y luego se giró hacia Charlotte. Dijo que es enfermera pediátrica del Boston Children's Hospital. Charlotte confirmó sin problemas. «He estado con ellos durante 15 años». Harlow pareció satisfecho con esta información. «Tenemos la suerte de tenerla a bordo». MS Reed Charlotte proporcionó Charlotte Reed. Sra. Reed. Harlow asintió con la cabeza. «Por favor,
Colabore con nuestra tripulación para brindar la atención que sea apropiada. Estaré en la cabina monitoreando la situación. Si cree que es necesario un desvío, no dude en decirlo. Como el capitán partió y Jessie regresó con el botiquín médico, Catherine se encontró estudiando a Charlotte con más cuidado. Había algo practicado en los movimientos de la mujer cuando abrió el botiquín y examinó su contenido. Una confianza que iba más allá de la competencia profesional, en algo que parecía casi ensayado. «Ah, buena Charlotte», dijo sacando un termómetro digital. «Obtengamos primero una lectura precisa». Mientras presionaba suavemente el termómetro contra la oreja de Tyler, Catherine notó algo que no había notado antes. Una pequeña cicatriz inusual en